Buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a la conferencia Buscando una teología para nuevos tiempos, la Iglesia Católica y la transformación social en el Perú, 1968 a 1971. Esta conferencia está a cargo del doctor Rolando Ibérico Ruiz. Rolando Ibérico es doctor en teología por la Universidad Católica de Lovaina, magíster y bachiller en teología por la Universidad Católica de Lovaina y licenciado en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es docente del Departamento Académico de Teología en la PUC. Sus temas de investigación se centran en la historia de la Iglesia y la teología en los siglos XIX y XX, especialmente en el Concilio Vaticano II y su recepción en el Perú y América Latina. Esta conferencia forma parte del seminario permanente sobre el pensamiento de Gustavo Gutiérrez. ¿Me pueden confirmar si se me escucha, por favor? Ok, gracias. Ok, sin nada más que decir, entonces le damos pase al doctor Orlando para que pueda iniciar su conferencia. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Camila por la presentación y también al Departamento de Teología y al Instituto Bartolomé de las Casas por crear este espacio para seguir reflexionando sobre la vigencia en torno a la obra de Gustavo Gutiérrez y a todo el catolicismo y la recepción del Concilio Vaticano II que significó el Vaticano II, la teología de la liberación, perdón. Eh, Tengo una presentación que se mueve en pocos años y que he titulado, digamos, es un trabajo en work in progress, como dicen los gringos. Es un trabajo en desarrollo aún y que seguro me voy a enriquecer mucho también de los comentarios que aquí reciba de ustedes, que se mueve en años cortos, 1968, 1971, que se enfoca fundamentalmente en la experiencia de ONIS, la Oficina Nacional de Información Social. Ahora explicaré un poco más qué fue este organismo, este movimiento y cómo se va buscando un lenguaje para expresar el momento histórico desde claves teológicas, desde claves políticas, desde un lenguaje del magisterio también. Y por eso titulo la presentación Buscando una teología para nuevos tiempos, ¿no? Son los años 60, son años de una transformación profunda en el catolicismo peruano, latinoamericano, diría global, ¿no? Cada uno con sus propias particularidades. Y en ese momento histórico se insertan estos personajes, eh, el más destacado en el caso de nuestro país, Gustavo Gutiérrez, pero junto a actores que tienen la gran creatividad política, teológica, de crear términos, de resignificarlos, y sobre eso quisiera hoy día trabajar, tanto en la manera en cómo se interpreta la realidad, ¿no? Y también en cómo comprenden la iglesia, el rol de la iglesia en, en ese proceso de transformación, ¿no? Muy bien, entonces comienzo ubicando el contexto, ¿no? Estamos en 1968, es 3 años después del concilio, es el tiempo en el que se va recibiendo el Vaticano II. Había una primera recepción, de esto hay un lindo trabajo escrito por Silvia Escatena sobre todo el proceso de recepción, más bien a nivel del Consejo Episcopal Latinoamericano, del CELAM, que conduce a Medellín. Por eso en el Perú también hay un proceso de recepción, de transformación del lenguaje. Y llegamos al año 68 y quisiera comenzar con una cita de Luis Bambarén. Dice, aunque la iglesia peruana, esto lo dice en 1972, aunque la iglesia peruana ya venía detectando los problemas de la injusticia social en el país desde tiempo atrás, es entre 1968 y 1970
que adquiere una conciencia crítica de esta realidad y asume globalmente un compromiso con quienes padecen sus consecuencias, ¿no? Es decir, hay un proceso realmente de transformación interna en la iglesia que busca responder pastoralmente, pero también, y este es el añadido, diríamos, la riqueza que trae este momento histórico, teológicamente a la situación del país. De tal manera que hay un giro eclesial que va de la mano con una interpretación teológica y política o teológico-política de la realidad del país que enfatizaba fundamentalmente la necesidad de una transformación de las estructuras de la sociedad. El movimiento que voy a estudiar es el movimiento ONIS, que a partir del año, les decía, es Oficina Nacional de Información Social, y que a partir de 1970 empieza a denominarse como Movimiento Sacerdotal ONIS, un poco en la línea de otros movimientos sacerdotales que van surgiendo en el mismo periodo en otros países de América Latina. Este movimiento que se inicia en una primera reunión en marzo de 1968, aún todavía bajo la presidencia constitucional de Fernando Belaúnde Terry, reunía a un grupo de sacerdotes peruanos y extranjeros que compartían una fuerte conciencia de la necesidad de un cambio estructural en el Perú. Este primer espacio, esta primera reunión de ONIS en marzo de 1968 en Cieneguilla, surge como iniciativa todavía del entonces jesuita peruano Romeo Luna Victoria, quien había estado asociado al Partido Demócrata Cristiano, y a otros dos presbíteros, Julián Salvador y Tadeo Fuertes, ambos diocesanos de la Arquidiócesis de Lima. Eh, Victoria tuvo luego un vínculo muy fuerte, un trabajo de colaboración muy activo con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en favoreciendo y alentando reformas estructurales y radicales en el país, pero murió muy temprano, ¿no? Esta primera reunión es interesante en marzo de 1968 porque se reúnen en Cieneguilla con la finalidad de este grupo de presbíteros de estudiar la situación social, política y religiosa del país. A este primer encuentro asistieron alrededor de 60 sacerdotes y 20 laicos, y el resultado fue un documento que se tituló La Declaración de Sacerdotes Peruanos. El documento trazaba tres razones que justificaban la intervención pública de ONIS, de la Oficina Nacional de Información Social, sobre los asuntos relacionados a la situación del país. La primera encontraba sus raíces, podemos decir, en las causas de la situación del subdesarrollo, es el término que utilizan del país, y la necesidad de reformas estructurales para cambiar la situación de subdesarrollo. La segunda razón defendía el papel de la Iglesia y la obligación de la Iglesia a pronunciarse sobre la situación de crisis del país. Y finalmente, el tercer punto era una invitación a tomar conciencia de la situación nacional con la finalidad de involucrarse activamente con el cambio de las estructuras económicas y políticas del país. Lo interesante de este primer documento es que se mueve aún en el marco del magisterio, diríamos, que había establecido Populorum Progressio y todo el trabajo de la teología sobre el desarrollo, donde se involucraba la misión eclesial, la misión pastoral en la iglesia, con el desarrollo de los pueblos. Esta primera interpretación se mueve en este primer plano, ¿no? En el plano del desarrollo, en el plano de cómo se cambian las estructuras para también cambiar el subdesarrollo. Sin embargo, lo interesante es que se introducen algunos términos nuevos que resultan interesantes para el análisis, ¿no? El pronunciamiento calificaba al Perú como una nación proletaria, con problemas agrarios, de tributación injusta, de distribución injusta de la riqueza, de fuga de divisas, de contrabando, de crisis moral y de problemas educativos. Decía el documento, en este escenario se destacaba, decía el documento, y cito, el mayor obstáculo para el desarrollo es la mentalidad capitalista que se encuentra de tal manera infiltrada en nuestra constitución política, códigos, leyes y demás instituciones. Así, citando a Pablo VI, los sacerdotes de esta primera declaración aseguraban, y cito, que resulta prácticamente imposible
el cambio de la sociedad sin llevar a cabo una transformación revolucionaria de todas las estructuras. Este primer comunicado, les decía, es un comunicado de tránsito entre el lenguaje del desarrollo a un lenguaje que empieza a utilizar otras categorías. Proletariado, una nación proletaria, es un país con una nación proletaria, con una mentalidad capitalista que infiltra las estructuras del país y que el cambio solo será posible a través de una transformación revolucionaria de todas las estructuras. A este, a este primer comunicado se le sumaron pronto un grupo de otros 22 presbíteros entre peruanos y extranjeros, entre ellos Gustavo Gutiérrez, Jorge Álvarez Calderón y Carlos Álvarez Calderón, Germán Smith y entre otros firmantes. Es una larga lista, podría luego recuperar los nombres si hay una curiosidad sobre ellos. Eh, este grupo de presbíteros que se adhiere a esta primera declaración destacan primero que el compromiso de la Iglesia tiene que ser más radical incluso y que no basta solo con la denuncia de la situación del país, sino que la Iglesia tiene que asumir un rol en esa transformación revolucionaria. Y dicen, y la cita, y por eso iré trabajando sobre estos términos, los sacerdotes afirmaban que, y cito, el amor al prójimo, centro del cristianismo, no puede ser real ni auténtico si no tiene en cuenta la situación de miseria y de injusticia en que vive la inmensa mayoría de los peruanos y si no adopta formas eficaces para contribuir a su liberación. Se introduce un concepto que acompañará a estos primeros años de reflexión y que luego pasará a ser parte del lenguaje propiamente de la teología de la liberación, que es la categoría del amor, ¿de acuerdo? La categoría del amor, que es realmente fascinante ver cómo se va comprendiendo esta categoría en este escenario de transformación. Y aparece el término liberación en esta adhesión de este grupo de presbíteros a la primera declaración de Onis. Como es, digamos, la mayoría de nosotros conoce, o varios de nosotros conoce, hubo un segundo encuentro de Onis, esta vez en la ciudad de Chimbote, al norte del Perú, en julio de 1968. También fue un espacio para deliberar, y allí, como muchos conocemos, forma parte también diríamos, de nuestro conocimiento, de nuestra memoria histórica. Fue en ese espacio donde se le pidió al padre Gustavo Gutiérrez hacer una presentación sobre la teología del desarrollo, que finalmente fue cambiada su presentación hacia una teología de la liberación, y donde se introduce, por tanto, eh, un cambio en la perspectiva teológica. No bastaba solo una conciencia de la transformación de las estructuras, ¿no? Había que ir más allá, ¿no? Había que ir a un proceso integral que asumiese el cambio de toda la realidad, ¿no? Y por eso es interesante, y con esto voy a entrar a la segunda parte, de qué viene después en la discusión de los términos. El primer término, diríamos, que resulta interesante aquí es el amor al prójimo. El amor al prójimo es, diríamos, el que hace que el vínculo cristiano, el compromiso cristiano con la transformación de la realidad sea realmente una cuestión cristiana. No es solamente una cuestión, y eso lo aparecerá de otra manera en otros comunicados, no es solo una cuestión ideológica, es ante todo una cuestión cristiana, es una cuestión de compromiso. Pero ese amor implica opciones y veremos y conversaré sobre esto más adelante. Y el otro término es el término de la liberación, que implica, por supuesto, todo un tejido interpretativo sobre la realidad leída desde una clave teológica y sobre cómo esa realidad necesita un cambio estructural para que esta realidad pueda responder finalmente a los deseos salvíficos de Dios en la historia. Muy bien, no entraré a trabajar directamente a algunos personajes, pero luego conversar sobre esto, porque si no se nos va el tiempo, pero me interesaría más bien
entrar a los diversos usos, ¿no? Lo que voy a explicar en este segundo momento, luego de presentar ONIS y cómo surge ONIS, y cómo hay un cambio entre marzo y julio, un paso, diríamos, de la perspectiva del desarrollo a la perspectiva de la liberación, que va a encabezar claramente Gustavo Gutiérrez y otros intelectuales y miembros del grupo que se llama la teología de liberación. Me interesa trabajar algunos conceptos en los comunicados de ONIS que empiezan desde octubre, después del golpe de Estado del gobierno militar, en adelante. Y es el concepto de liberación, de amor cristiano, de nueva sociedad y nuevo hombre. Son cuatro conceptos que se van a ir moviendo y que van a servir para poder interpretar la en el que se analizando, del 68 al 71. El 71 es el año de la publicación de teología. Ahí explicaré otro marco, es un marco mayor de actividad teológica. Muy bien. Pongo brevemente algunas pautas, ¿no? Muchos actores eclesiales, después del golpe militar, laicos, sacerdotes, religiosos, colaboraron activamente en la implementación de las reformas del régimen del gobierno militar de Velasco en regiones del país. Ellos, estos sectores oprimidos, debían ser los dueños y los creadores de su destino histórico. Esta postura intelectual orientó el posicionamiento público de Onis en los años de Velasco, en los años que estamos estudiando, ¿no? Cabe resaltar, y esto es interesante, ¿no? También tiene que ver con el contexto, que no se cuestionó que las reformas fuesen implementadas por una dictadura de manera vertical, ¿no? Porque lo más importante era el objetivo final, que el mismo pueblo oprimido recibiese el poder de la nueva sociedad que emergía de estas reformas estructurales, de este cambio histórico. El retorno del protagonismo y del poder al pueblo oprimido otorgaba, diríamos, una suerte de redención al origen vertical autoritario de las reformas de Velasco. Los lineamientos políticos y teológicos que elaboró el movimiento sacerdotal ONIS permitió evaluar, discutir, analizar, desafiar y también colaborar con las reformas del régimen militar y buscar acelerar ese proceso de cambio histórico mediante una praxis eclesial, una actividad eclesial, la pastoral, más concreta, además con una dimensión política, y a su vez la promoción del movimiento social. Por ello, los comunicados del movimiento ONIS desarrollaron progresivamente y en relación dinámica con el contexto, y eso es la riqueza, el contexto de transformación, son pocos años en los que me concentro ahora, ese contexto de profundo cambio, diríamos, como dice Coselle, la historia, hace que muchos de estos comunicados, de estos conceptos sobre los que voy a hablar, están en constante transformación, siendo resignificados para responder a este cambiante contexto, ¿no? Estos comunicados desarrollaron progresivamente los tópicos claves para la transformación revolucionaria del país, que facilitase dos cosas que son importantes en estos primeros comunicados: el nacimiento de una nueva sociedad y de un nuevo hombre. Son dos conceptos muy importantes. ONIS usó un grupo de conceptos para interpretar la situación de crisis del país, ¿no? Del régimen militar, radicalizar la liberación, ¿no? Estos conceptos, que podemos denominarlos teológicos y políticos, los que he mencionado hace un momento, tenían en la clase oprimida esa categoría que permitía articular, ¿no? La clase oprimida es la que articula estos diversos conceptos sobre los que voy a ahondar: liberación, amor cristiano, nueva sociedad y nuevo hombre. Es la clase oprimida la que articula de una u otra manera estos conceptos, porque ellos son los agentes del cambio de la sociedad, del nuevo hombre, pero a la vez son destinatarios de todo este proceso de transformación. Son protagonistas, pero a la vez también aquellos que reciben esta transformación. Y solo
como se explicitará en en algunos de estos comunicados, solo desde la clase oprimida era posible la auténtica liberación, la vivencia del amor cristiano, la superación de la lucha de clases y la emergencia de una nueva sociedad y un hombre nuevo. Estos conceptos, a partir del protagonismo de los oprimidos, constituyeron una crítica al liderazgo exclusivo que ejercía el régimen militar en la ejecución de las reformas. Comienzo con el primer par de conceptos, que es liberación y amor cristiano. El binomio desarrollo-subdesarrollo permaneció en el vocabulario de Onis hasta mediados del 69, cuando fue totalmente desplazado por el término liberación, ¿no? Todavía en el año final del 68, perdonen, inicio del 69, se encuentra en los esquemas, en los trabajos, algo del desarrollo de su desarrollo, pero es finalmente desplazado por el término liberación. El contexto de las reformas revolucionarias del régimen de Velasco facilitó el tránsito teológico, diríamos, desde el desarrollo de la liberación. Para Gutiérrez, el término desarrollo, definido por el dominico francés Lebret y por la popular significaba un proceso social global de carácter multidimensional, perdonen, economía, sociedad, política, cultura, digamos, son las áreas de estas dimensiones. No obstante, el desarrollo definido como el pasar de una fase menos humana a una fase más humana, podía reducir el desarrollo a solo un crecimiento económico, tener más para hacer más, ¿de acuerdo? Es decir, como una acumulación que garantizaba la posibilidad de desarrollarse en otras áreas. Esta conclusión de Gutiérrez se basaba en la experiencia de los planes de desarrollo promovidos por Lebret y que de una u otra manera propone Popular Progreso. Estos eran entendidos como la emancipación de los mercados locales respecto a las empresas e inversiones extranjeras y que deberían dar pase a una integración de las personas en la totalidad de la vida social. Bueno, todo esto hay mucho trabajado, cuál era la perspectiva de desarrollo del Lebret que está detrás, digamos, del marco magisterial del Popular Progreso. Perdón. Para Gutiérrez, esta comprensión del desarrollo era insuficiente, pues se contradecía con la liberación que buscaba en última instancia la toma del propio destino por parte de la humanidad oprimida. Y aquí está la clave. El desarrollo deja de lado el protagonismo de la humanidad oprimida. Gutiérrez afirma lapidariamente que la cuestión del desarrollo aparece como algo aséptico y por consiguiente falseando una realidad trágica y conflictiva. De esta manera, el desarrollo era un momento ya superado para la praxis y la reflexión cristianas, pues impedía mirar con profundidad la realidad de los pobres y su lucha por la liberación. Solo el término liberación permitía comprender la realidad como un proceso, cito, de emancipación del hombre, cierro la cita, en la historia entendida, esta como un cambio radical de estructuras y la creación continua de una manera nueva de ser hombre, una revolución cultural permanente. El giro hacia la liberación es asumida plenamente por Onis en septiembre de 1969, cuando en sus objetivos y tareas, en un documento que se titula así, Objetivos y Tareas, afirmaron que eran sacerdotes para que buscaban, cito, ser colaboradores más lúcidos en el proceso de liberación. La opción por la liberación conducía decididamente a una mirada amplia del compromiso cristiano con la emancipación, que es un término que tomo del documento, de los oprimidos, y que permitía, y esto es lo interesante del momento histórico, asumir algunas coincidencias en la lucha contra la opresión, en la lucha común contra la opresión que compartían con el marxismo. Es decir, era posible emplear el marco conceptual también del marxismo para comprender la realidad y analizarla de esa manera teológicamente. Por tanto, el cristianismo de la liberación asumió también en este momento histórico en concreto la temática de la nueva sociedad, del hombre nuevo, que son también lugares de encuentro con la gramática, diríamos, y el lenguaje marxista de entonces, y con ello la dimensión conflictiva propia del proceso de la liberación. Es decir, que pasar del hombre, pasar de las circunstancias de opresión a la nueva sociedad y al nuevo hombre pasaba por recomprender el momento histórico en el que se encontraba el país. Y ese recomprender implicaba
como se dirá en un documento de 1970, que la lucha de clases es un hecho, dice un documento en el año 70, que está aconteciendo en el país. Es decir, se asume una gramática para poder entenderla en clave más teológica, ya no solo, no en la ideología marxista, pero se la lee desde la clave, diríamos, teológica. Estos valores eran propios de una lectura compartida, diríamos, entre sectores de izquierda y sectores del catolicismo vinculados a ONIS, que participan juntos en un proceso humanizador, liberador del ser humano y la sociedad. Esta coincidencia implicaba una ruptura del espectro católico unificado en contra del marxismo que había caracterizado toda la historia diríamos, de la primera mitad del siglo XX en el catolicismo, no solamente en América Latina, diríamos en general, en el catolicismo global, eh, y que reconocía, por tanto, la posibilidad de una lectura cristiana de la praxis y la lucha de clases desde las claves de la liberación. Respecto del amor cristiano, Gutiérrez tiene un lindo documento muy temprano, que se escribe en este momento, ¿no? La pastoral de la Iglesia en América Latina. Dice, Gutiérrez afirma que la pastoral profética, que es la pastoral y es una descripción de las diversas formas de pastoral, es un documento muy interesante porque hay una definición de qué están haciendo los católicos en ese momento, ¿no? Respecto a lo que han recibido como práctica pastoral, ¿no? Afirma que la pastoral profética, que sería la pastoral que están ellos asumiendo, que están creando en ese momento, se afirmará que la condición de la salvación es el amor. Dice, estoy aquí citando, la salvación es fruto del amor, se salva aquel que ama, la caridad no existe sino encarnada. Cierro cita. Así, la caridad no abandona su dimensión trascendente, solo que esta dimensión se realiza también de manera intrahistórica, en la acción y opción cristianas por la liberación. Por tanto, el amor se hace concreto cuando, dejando su neutralidad, toma postura a favor de los oprimidos en el escenario de conflicto abierto por la opción de la liberación. Esta, esta afirmación conduce al tema marxista de la lucha de clases, ¿no? Les decía que en 1970 el movimiento ONIS constata que la situación que vive el país es de lucha de clases. Esta constatación, afirman ellos, echaba sus raíces en la injusticia inherente al sistema capitalista peruano, al interior del cual se daba la lucha entre las clases opresoras y las clases oprimidas. El análisis de la situación de lucha de clases que se vivía en el país conducía, por tanto, desde un punto de vista cristiano, al amor. Los presbíteros de ONIS invitaban a reflexionar con hondura sobre la concepción universal y concreta del amor cristiano y de sus exigencias de liberación y de cómo ésta se relaciona con la lucha de clases. Para el movimiento sacerdotal, la fidelidad al mensaje cristiano exigía, y cito, les pido disculpas, estoy saliendo de una gripe que me ha dejado con una tos, esas tos así persistentes, un compromiso de solidaridad con los oprimidos y consecuentemente una radical desolidarización del sector opresor. Esto no limita el alcance del amor cristiano, sino que lo concreta. Es decir, el amor concretiza en la circunstancia, en la lectura, en la interpretación de la realidad, que es de lucha de clases. El amor es una exigencia de acción, de solidaridad con los oprimidos y de apartarse del sector opresor. Por tanto, la situación de lucha de clases y la toma de postura en ella a favor de la clase oprimida era para Onis una manera de concretar el amor cristiano. De esta manera, la lucha de clases era una manera válida de conceptualizar la acción política liberadora como acción propia del amor cristiano. Para estos católicos radicalizados, si podemos decirlo, en ese contexto que están buscando, digamos, católicos en búsqueda, la lucha de clases se daba del lado de la clase oprimida, pues esta era el motor de la historia. Como afirmaba el secretario del movimiento sacerdotal ONIS, Jorge Álvarez Calderón, la opción por los pobres, dice, cito, debe pasar también por una opción por la clase obrera, so pena de perder fuerza y proyección histórica.
Es decir, la verdadera revolución tendría como protagonistas a la clase oprimida. Esta apuesta como, y aquí esto es un tema que se puede discutir después, ¿no? En el momento de las preguntas, esta apuesta, dirá Pássara en un texto publicado hace unos años, facilitó el encuentro no solo teórico, sino en el terreno del activismo entre católicos y grupos de izquierda. La consideración de que la sociedad peruana estaba atravesada por la lucha de clases le permitió al movimiento ONIS tomar una postura de colaboración con las reformas del régimen militar, pero también una postura crítica de mayor exigencia, de un ahondamiento en la radicalidad respecto a los cambios estructurales que el Perú necesitaba. Una de las críticas más importantes que realizó ONIS al régimen militar de Velasco consistió siempre en denunciar la falta de involucramiento de las clases oprimidas en el liderazgo del proceso de transformación del país. Desde finales entonces del año 69 y en el año 70, el grupo ONIS se pronunció a favor de un involucramiento real de la clase oprimida en las reformas del régimen, de manera que fuesen ellos quienes tomaran la dirección de la lucha por su propia liberación. Se afirmaban a propósito al final del segundo encuentro, a finales de 1969, decían: creemos que la transformación social no es meramente una revolución para el pueblo, sino que el pueblo mismo, sobre todo los sectores campesinos y obreros explotados, injustamente marginados, debe ser agente de su propia liberación. En este sentido, es indispensable proceder a realizar un serio trabajo de concientización para lograr la participación popular en el proceso de cambio de estructuras y particularmente en la iniciada reforma agraria. Esto es de octubre de 1969. Continúo. Voy ahora a los otros dos conceptos y quisiera cerrar con la reflexión sobre la iglesia, que me parece que es realmente interesante y desde un punto de vista teológico diría sigue siendo un pendiente, ¿no? Repensar la iglesia. Para Onis, la transformación era una manera de la concreción de la liberación en el país. En la transformación se acercaba más, en esta transformación radical, en estas reformas radicales, estructurales, se acercaba más al Perú, a esta nueva sociedad y a la emergencia de un nuevo hombre. La transformación era un término que implicaba un cambio radical de las condiciones contextuales del país. A propósito de la toma de iglesias en Lima realizada por los obreros a inicios del año 70, en enero del año 70, el movimiento sacerdotal ONIS afirmaba, y cito, que los problemas laborales tienen una explicación de fondo en las estructuras de la sociedad capitalista que persigue el lucro como único fin y que comercializa el trabajo humano. La estructura entonces capitalista era opuesta a la liberación. Por ello, ella debía ser reemplazada totalmente. Por ello, en el mismo comunicado concluían el grupo ONIS que no se encontrará una verdadera solución a los problemas anteriormente mencionados, sino dentro del contexto de una transformación global que sustituya las actuales estructuras. De esta manera, la transformación de las estructuras, o transformación global de las estructuras, no se buscaba como fin, sino como medio para un nuevo orden de las cosas. Su finalidad era en última instancia teologal, es decir, la liberación misma del ser humano. De esta manera, el camino al nuevo orden, la nueva sociedad, era el resultado palpable del camino hacia la liberación, pero no lo agotaba. En el boletín informativo de ONIS se señalaba sobre la finalidad de la transformación social, decían: creemos por eso que el Perú debe ir hacia un modelo social inspirado en una ideología que parta del reconocimiento del hombre concreto, de todo hombre como ser social, como meta y artífice de su liberación integral. En consecuencia, la temática de la nueva sociedad y el nuevo hombre fueron cruciales para comprender críticamente las reformas estructurales de Velasco y la urgencia de radicalizarlas. El término nueva sociedad condensaba el final, diríamos, casi escatológico de toda transformación global que hiciese posible el nacimiento a la vez del nuevo hombre. Ambos términos eran empleados tanto por las izquierdas de entonces y sus proyectos políticos
como por el régimen militar que identificaba sus reformas con el nacimiento de un nuevo país, una segunda y verdadera independencia, una nueva sociedad o incluso un nuevo hombre. El 27 de julio de 1970, ante el sismo de Huaraz, el movimiento sacerdotal publicó una declaración respecto al proceso de reconstrucción del país. Para los presbíteros el proyecto, decían, era una oportunidad para dar los primeros pasos en la construcción de una nueva sociedad. El terremoto era entonces un momento preciso para moverse hacia, decían ellos, estructuras de socialización que formulasen un nuevo modelo económico que se origine en una perspectiva radicalmente diferente, las necesidades reales del pueblo. La nueva sociedad que queremos crear solo será posible en base a una nueva concepción del trabajo. Es claramente un eco a una lectura desde crítica desde la izquierda al capitalismo y al sistema de trabajos. La declaración continuaba, y aquí hago una cita más larga para luego comentarlo y entrar al tema de la iglesia. Con la socialización de los medios de producción y de la estructura económica. Hace falta generar un nuevo comportamiento social en las relaciones humanas. Una nueva sociedad no se logrará si no se forja una nueva mentalidad, y esta requiere una educación que sustituya la actual mentalidad burguesa y las falsas necesidades creadas en la sociedad de consumo, sostenida hábilmente por la propaganda alienante de los medios de comunicación social. Educación en la perspectiva no de la propiedad, sino del trabajo, de la participación requerida, las nuevas formas de ejercicios del poder social. Educación que lleva una conciencia crítica y no una actitud conformista y resignada. Las aspiraciones y metas inculcadas por el sistema capitalista deben ser erradicadas y sustituidas por valores que respondan a una realización integral de la persona humana mediante forma de relacionarse humanamente. Es en el fondo, diríamos, una utopía, ¿no? Ella podría reunir en sí un nuevo modelo de relaciones sociales, laborales y educativas contra una nueva mentalidad en ruptura con el sistema capitalista y sus valores. Esta nueva sociedad haría posible la realización integral de la persona humana, es decir, su finalidad. La implementación superaba, por tanto, ya las reformas estructurales del régimen, pues significaba recrear no solamente una nueva sociedad, sino recrear todo el conjunto del tejido de la vida social de estas claves de sociedad, de reinterpretación del contexto de cambios sociales del régimen de Velázquez. Fue recogida explícitamente en un documento preparado por la Conferencia Episcopal Peruana, Presinos de Justicia en el Mundo de 1971. En ella, otorgar respaldo a los gobiernos a favor de construir, y cito, un camino propio a una sociedad socialista con contenido humanista y cristiano. La nueva sociedad encontraba sus similitudes en la construcción de una alternativa socialista, diríamos, explicitan los obispos en el año 71, con contenido humanista y cristiano. Era posible buscar y construir a la vez una sociedad socialista y cristiana. Esta conjunción es realmente fascinante, ¿no? Es fascinante. Eh, Pensando todo el pasado del peso de la condena del catolicismo magisterial, del marxismo, el socialismo, diríamos, si me permiten, haciendo una lectura ya que es necesaria, es una parecía de estos católicos ponerse a dialogar y ver que es posible encontrar estos caminos en un contexto histórico concreto como fue la década de los 60 y los 70. Esta comprensión de la nueva sociedad aún se movía en la categoría política teológica, diríamos, y aquí no he entrado a ver lo que plantea Gutiérrez en otro texto, ¿no? De la cristiandad. Es decir, esta nueva sociedad era el punto de llegada de la liberación, constituía en sí mismo una realización de la dimensión salvífica cristiana dentro de la historia, ¿no? Sus bases eran por tanto teológicas, estaban fundadas, esta sociedad que ellos esperaban, socialista, cristiana, humanista, estaban fundadas teológicamente en las exigencias de liberación de la historia salvífica. Algunas cosas finales sobre la iglesia y luego cierro con algunos comentarios. Toda esta reflexión sobre la sociedad tiene una implicancia eclesiológica
que tiene que ver con el rol de la Iglesia. Para Onis, la Iglesia no podía permanecer ajena al proceso reformista, sino que debía acompañarlo y participar en ese proceso. Y un elemento importante es el de pobreza, el de autenticidad, este primer par, pobreza y autenticidad evangélica, y el segundo es evangelización y concientización de la clase oprimida. En cuanto a pobreza y autenticidad evangélica, la exigencia de la pobreza de la Iglesia correspondía a la urgencia de la autenticidad evangélica en un momento de definición a favor o en contra de la transformación del país. De esta manera, la Iglesia garantizaba su coherencia institucional y sacramental. Este elemento teológico a veces se pierde posteriormente, ¿no? Con las exigencias históricas del país. En el plano de la coherencia institucional, el movimiento sacerdotal ONIS pedía ya en el año 69, en octubre del 69, que la Iglesia rompa, decía, con todo vínculo económico con el poder político y la renuncia a todo tipo de protección legal y privilegio. Cito, por mucho tiempo, pieza importante del injusto orden social, factor de poder, la Iglesia tiene que ponerse resueltamente al servicio de la creación de una nueva sociedad más conforme con el mensaje evangélico que anunciamos. La solicitud adquiría incluso tintes radicales, por ejemplo, con la exigencia de que la Iglesia publicase una lista de todos los bienes, como se exigió, se pidió a los obispos reunidos en la 36ª Asamblea Episcopal, o, por ejemplo, en algo que diríamos hoy día no sería tan descabellado decirlo en el actual proceso sinodal, el pedido de que el clero, el laicado, los religiosos y las religiosas participasen en los nombramientos de los obispos. Asimismo, el movimiento ONIS señalaba de sí mismos, ellos como presbíteros, nos comprometemos a cambiar nuestra mentalidad, nuestras actitudes y estilos de vida para romper con todo tipo de clericalismo y con nuestra situación de privilegio, procurando ser fieles hacia nuestra vocación al servicio del pueblo de Dios. Junto al cambio institucional que exigía ONIS, reclamaba también un cambio en la praxis pastoral que trasluzca esa autenticidad evangélica, por lo que se comprometían ellos a trabajar con los laicos, cito, en la promoción de los cristianos que coordinen sus esfuerzos con todos los que trabajan en el proceso de liberación de las estructuras injustas y de pecado. Igualmente, frente al escenario del terremoto de Huaraz en el año 70, afirmaban, cito, que la tarea pastoral debe permitir que reflexionando en comunidad sobre su propia vida y confrontándola con la palabra de Dios, el cristiano descubre en el Evangelio el llamado a una liberación que se inicia desde ahora en el esfuerzo y en el compromiso concreto por romper toda forma de opresión. El trabajo pastoral, por tanto, era un signo de la autenticidad evangélica de la Iglesia y debía servir a la liberación de los oprimidos y era un elemento constitutivo de la práctica de la Iglesia. Paso al siguiente punto, luego quedan algunas cosas, pero se puede recoger en las preguntas. En 1970, inicio de 1970, un encuentro se dedicó explícitamente a estos dos términos, concientización y evangelización, para reflexionar sobre ambas acciones. En ellas se preguntaban, ¿es posible en nuestro país presentar el Evangelio a un pueblo oprimido sin que éste se perciba como tal? Sin que tome conciencia de que Cristo vino a liberarlo del pecado y de todas sus consecuencias, injusticia y explotación, vida mediocre y egoísmo. Más aún, ¿es posible predicar el Evangelio sin percibirse a sí mismo como un hombre no realizado viviendo en una sociedad opresora y alienante? Bajo esta premisa, entonces, bajo estas preguntas, la exigencia del anuncio del Evangelio no podía ser un acto apolítico, apoliticismo es la expresión que utilizan. Es decir, la práctica de la evangelización se situaba de entrada siempre en el plano político, de la concientización, del lado de la clase oprimida. El evangelio implicaba la toma de conciencia de la alienación y la opresión del mundo como realidades opuestas a la salvación. La evangelización tenía que convertir al pueblo en protagonista de su propia liberación, es decir, la evangelización tenía un rol concientizador, un rol politizador. Onis consideraba que la consecuencia política más importante era la involucración del oprimido en su propia liberación, pues esta no se dará, decían ellos,
sin su propia participación activa y conductiva en el proceso de lucha por la toma del poder. Cito alguna cosa final, ¿no? Que recojo aquí una crítica de Pássara, quizás como para provocar la conversación luego, ¿no? Esta relación entre evangelización y concientización, ¿no? Tiene una expresión, ¿no? La evangelización no se limita a la tarea política de liberación, sino que además nos lleva a cuestionar, dicen, incesantemente las absolutizaciones y los límites del mismo proceso de liberación política, a fin de que logre responder a la vocación de liberación radical integral de toda la humanidad. Es decir, que la evangelización como concientización también tenía que ser propia crítica del mismo proceso de liberación y de praxis política de estos cristianos. Esto dice Pássaro en una tesis que resulta interesante para la discusión, ¿no? Esta clara ambigüedad respecto a la acción política de estos cristianos generó, dice, por un lado, que esta exhortación al radicalismo político que invitaba a la toma del poder, al control de la transformación del país, todo esto genera un lenguaje político radical, de diálogo con la gramática izquierda, diríamos, pero a la vez en el ejercicio de autocrítica constante, porque finalmente la liberación no concluye en el proceso de liberación de la nueva sociedad, sino que concluye finalmente en Dios, en el proceso de la salvación. Limitaban la acción política radical, es lo que es acá estoy recogiendo una idea de Pássara, se puede poner a discusión, en consideración de un llamado de liberación radical e integral de toda la humanidad, es decir, de una utopía solo realizable fuera de la temporalidad, pues toda liberación siempre es parcial. En la liberación era una concreción intrahistórica de la salvación, ella podía ser limitada y deformarse en absolutos políticos. Esto es calificado por el autor como una ética de la intención, que daba más importancia a la coherencia e integridad de los principios teológicos políticos que a los resultados. Por eso realmente es interesante la tesis como para discutirla. Como para concluir, estos años que estudio son años de una enorme creatividad teológica y política en el Perú. Eh, Están aquí, por supuesto, presididos por Gustavo Gutiérrez, que es digamos, la principal cabeza pensante de este movimiento, pero que va de la mano con todo un proceso de reflexión, de articulación de los movimientos católicos en la perspectiva de la liberación. Diría que estamos ante algunos procesos. Primero, el rol de intelectuales que juega, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez y dentro de ONIS, Gustavo Gutiérrez junto a otros presbíteros, todos los que formaban parte de ONIS, tienen el rol de intelectuales en el sentido de estar creando una nueva teología, de dar una orientación, constituye una suerte de vanguardia intelectual al interior de la Iglesia. eh, Ellos mismos se llaman grupos más concientizados, es un término interesante, ¿no? Un segundo punto es interesante que aparece también en estos comunicados, en estos documentos de ONIS, es el rol público de la Iglesia. Para estos intelectuales, la Iglesia tiene un rol público, tiene que intervenir en los procesos de liberación, tiene algo que decir, ¿de acuerdo? Estos intelectuales participaron, diríamos, de un proceso de pluralización de las formas de ser católico, porque van redefiniendo términos teológicos como evangelización, concientización, amor cristiano, lucha de clases, liberación, todos estos términos que he mencionado hace un momento. Estamos entonces, diría, ante un lenguaje de transición, porque van apareciendo persistencias también de modelos teológicos tradicionales, por ejemplo, son no laicos, son presbíteros quienes asumen el rol intelectual de presidir estos procesos, no están los laicos allí metidos, es un momento de transición. Se persiste, diríamos, en el rol supletorio del sacerdocio, que es un poco la práctica pastoral tradicional, ¿no? Previa al Vaticano II, y a la vez también se insiste en el papel de la Iglesia en el proceso político de transformación del país, es decir, hay una persistencia de un enfoque que podríamos llamar quizás tradicional o de herencia, eso es un término que podemos discutir, pero a la vez
se está teologizando con términos propios del lenguaje político de entonces, de la gramática del lenguaje de las izquierdas, y todo este lenguaje, y por eso llamo esto un lenguaje de transición, es un lenguaje que permite un diálogo que en cierto sentido cristianiza la teoría de la dependencia, el marxismo, y que utiliza como aparato crítico para interpretar teológicamente la realidad del país, el proceso de transformación y su rol público en el país. Quisiera cerrar con una idea final, ¿no? Estamos, diría, ante, ante un momento de transición temporal, una aceleración de la historia, una transición del lenguaje, y algo que a veces no se discute, que deberíamos empezar a pensarlo por su, además, consecuencia teológica para la reflexión teológica de nuestro continente, es cómo estos procesos históricos también son y participan, en un sentido, en todas estas formas diversas de interpretar el Concilio Vaticano II que ocurre desde el año 65 en adelante. En América Latina interpretamos el Vaticano II desde una perspectiva, estoy poniendo el caso peruano, además concreto, en una situación concreta, pero todo esto forma parte del complejo proceso de recepción del Concilio Vaticano II, de las diversas interpretaciones, de las luchas también que va a significar teológicas, doctrinales, políticas en torno a la interpretación del Concilio Vaticano II, y estamos, diría, en los albores de esas primeras formas de interpretar el Vaticano II, de su recepción en el continente y del lugar de la Iglesia en un nuevo contexto que abre el Vaticano II. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando, por tu presentación. Eh, Vamos a proceder a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Eh, Veo que Correcto. levantó la mano Santiago González. A ver, un momento. Ok, si podría comenzar Sí, la pregunta. Santiago, y quizás si abre el ¿Se oye? micrófono. Sí, voy Sí, a... Sí, ahora. Sí, más bien interesante el curso. Yo también soy licenciado en teología. Y claro, lo que pasa un poco con la teología de la liberación es, yo quería preguntarte si la afirmación que se dio durante mucho tiempo, de que se pasa de una teología espejo que refleja lo europeo a una teología fuente, que es que se elabora un nuevo sistema teológico emanado desde la realidad latinoamericana. ¿Es correcto afirmar eso? Porque en algún momento en clases hablábamos de esto, ¿no? Que hasta antes de la teología de la liberación, hasta antes de la aparición del CELAM, como que reflejábamos esta teología europea y lo que hacen las conferencias episcopales, lo que hace ONIS y lo que hace la teología de la liberación es empezar a crear una teología latinoamericana, ¿no? Con características propias cuyo telón de fondo, gran telón de fondo, es la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, ¿no? y creo que voy contestando mejor. Sí, Santiago, gracias por tu pregunta, ¿no? Eso lo desarrolla, me parece un presbítero brasileño de apellido Lima, me parece, no recuerdo bien ahora, no tengo fresca el dato, el nombre suyo. Esto es una, diría, es más complejo que espejo y fuente, ¿no? Creo que hay un proceso de creación de la teología de liberación que es mucho más complejo, ¿no? Creo que diríamos, la riqueza del momento histórico, en particular en el Perú, que he presentado y que se puede seguir discutiendo, es que estamos ante una creatividad enorme, ¿no? Muchos de estos miembros de ONIS, comenzando por Gustavo Gutiérrez o los hermanos Álvarez Calderón, se habían formado teológicamente en Europa, y entonces tenían también todo un trasfondo
del lenguaje teológico europeo. Es que lo que ocurre aquí es que se la teología, pero como un ejercicio de reflexión desde la propia práctica, desde la propia realidad. Y creo que ahí está la importancia en cómo aterrizan aquellos elementos presentes, conciliar, Gaudium et Spes, ¿no? Si uno mira los documentos conciliares, pero en particular la Constitución Pastoral, una reflexión sobre cómo la teología nunca se puede hacer sin su contexto histórico. Y lo que vemos en América Latina y pasará en Europa, está pasando lo mismo. Tienen toda la teoría de la teología de la muerte de Dios, la teología de la ciudad secular, es decir, están pensando en su contexto. Y lo que están haciendo aquí es pensar en su contexto. Diría que y que luego además hay enriquecimientos mutuos, ¿no? Es bien interesante porque no lo cito, ya no por cuestiones de tiempo, en el trabajo menciono, como por ejemplo Gutiérrez se apropia de una idea de Karl Rahner, la idea de los cristianos anónimos, para comprender cómo toda acción en pro de la transformación social, estructural del país es una acción cristiana en el fondo. Incluso si lo hace un marxista, un socialista, es una acción cristiana. Hoy día, diríamos, por toda la cuestión del diálogo interreligioso, el ecumenismo, ya no se utiliza esa categoría de los cristianos anónimos, pero eso habla de un intercambio teológico mucho más fluido, que ocurre de norte a sur y de sur a norte, y que va enriqueciendo mutuamente la reflexión teológica. Y yo diría que la fuente, más que solo el pensar teológico, la fuente que se descubre es la fuente de la realidad, del lugar en el que está la iglesia. La iglesia se descubre que está en un lugar concreto, en un tiempo concreto. Y la riqueza del trabajo teológico de estos teólogos es descubrir eso y reflexionar a partir de esas condiciones históricas, sin miedo, ¿de acuerdo? Sin miedo. Y eso es, creo que, lo fascinante de esta primera etapa del concilio, diría, ¿no? Que un montón de teólogos se lanzan como con la suya, en Europa pasa lo mismo también, ¿no? Eso diría Santiago. Veía ahí a César Augusto, ¿sí? Y de ahí a Juan. Sí, gracias. Buenas tardes con cada uno, con cada una. Estoy en este momento haciendo mis compras del mercado en la parada. Y bueno, lo que voy a señalar quizás lo digo como teólogo, también licenciado. Soy de origen benedictino, fui monje y también he hecho un poco una cartografía histórica, teológica sobre Onís, ¿verdad? Donde también aparecen, lo mencioné en el chat, dos hermanos, no biológicos, sino teológicos benedictinos, monjes, que entre comillas se hicieron pasar por sacerdotes. Pero bueno, finalmente fueron también testigos y testimonios de vida de lo que fue aquella nostálgica década de los 70, 60, 70. Quisiera un poco entonces tomar un poco la palabra para situarnos ya no solamente desde lo histórico y lo sociológico, que como decíamos a veces entre nuestros hermanos benedictinos, eh, detrás de la historia y detrás de la sociología siempre hay un teólogo curioso que está acompañándolos, ¿no? Entonces, o de un historiador y un sociólogo. Yo quisiera de repente actualizar todo lo que hemos escuchado con la mejor manera posible y le agradezco también al expositor. ¿Cómo podemos estar dándonos cuenta o no de que todo lo dicho aquí está exactamente sucediendo como en esos años? Y creo que a veces por la cuestión es X, ¿no? Tenemos un poco de vergüenza, de miedo, ¿no? A salir de la zona de confort en todos los sentidos y no empezar a decir, esto está pasando ahora, esto está ocurriendo ahora. Y desde nuestros lugares de enunciación académicos o vivenciales, ¿cómo podemos seguir tocando piso firme en el lugar mismo donde están los empobrecidos y empobrecidas y empobrecides, ¿no? Porque me dijo una vez Gustavo Gutiérrez, no existe pobreza ni pobres, lo que sí existe es empobrecidos y empobrecimientos sistemáticamente bien pensados y están aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿cómo poder teologizar, reteologizar, repolitizar la teología? No cultural, sin afán de globalismo ni generalización.
creo que tenemos que dialogar con los cursos, incluso y no bien teórico, para poder girar a situación de la política de Boluarte. A publicar esto y con más cosas y entrevistar a personas que han vivido ese momento, porque creo que hay muchas cosas que recoger, digamos. Es un excelente, nos has presentado un excelente análisis de documentos, pero también sería interesante complementar, ¿no? Em, Alguien que, por ejemplo, has mencionado algunos nombres, faltaría Felipe Segarra, por ejemplo, creo yo, además que sobre Popular un progreso. Valdría la pena recoger estas cosas porque creo que este tipo, la encíclica, por ejemplo, Popular un progreso, fue parte de esta discusión en ese momento, ¿no? Conocí a Romeo Luna Victoria en el Ministerio de Educación, porque yo empecé trabajando ahí y claro, era, em, a ver, le encantaban las metáforas del cuerpo humano, del nuevo, el hombre nuevo que había ideado, ¿no? Pero bueno, era parte del momento, ¿no? Siento que había diferentes tendencias en ese grupo, pero coincidían en lo principal que tú has mencionado. Y el tema de la concientización, época de Al fin se llamaba, el programa Al fin, que era alfabetización integral. Habría que hablar con Alfonso a ver cuál era la chispa que encendió o que animaba más bien a las personas que estaban en este grupo de ONIS, ¿no? Y bueno, ¿cómo nos inspiramos de eso? Hasta ahí nomás. Gracias. Juan, muchísimas gracias, ¿no? Efectivamente, esto es, lo decía al inicio, es un trabajo, un proceso y, por supuesto, es valioso incorporar las voces, además, las entrevistas, y es realmente un tiempo fascinante por lo que dices, ¿no? Hay diversidad de intereses que van confluyendo en ciertos puntos comunes. Y por eso es un tiempo de profunda creatividad y eso es la riqueza de este momento, ¿no? El año 71, que es el momento en el que paré, por lo menos para este momento, es porque la teología de la liberación, la publicación del libro, da un marco más claro para comprender lo que está pasando a nivel de la praxis de la iglesia y para además la interpretación de la realidad, ¿no? Entonces, realmente es, digamos, un parteaguas en este momento de transición para el caso del Perú, ¿no? Sí, gracias, Juan. Ya te escribiré para los nombres. ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentario más? Pepe Ciancas, adelante. Muchas gracias. Realmente has revivido muchas experiencias, algunas vividas, otras escuchadas, pero una de las cosas que sería interesante, que Gustavo a veces también lo contaban o lo contaba justamente Pipo, era la presencia del cardenal Juan Landázuri en este tiempo, ¿no? Porque creo que su presencia colaboró mucho para que ONIS también pudiese tener, entre comillas, ciertas libertades, ¿no? Porque hay una anécdota que les llamó la atención en público, pero luego, obviamente, ya así en familia, les decía, pero continúen, pero no me hagan tanta bulla, ¿no? O sea, cosas de esas que realmente quizás los nuevos obispos o los obispos que tenemos ahora, bueno, gracias a Dios hoy día ha salido un comunicado, no de la conferencia, pero sí por lo menos de los obispos que salva en algo la proposición de la iglesia. Pero yo creo que hay mucha riqueza, ¿no? Sobre todo de cómo Gustavo tenía ese acercamiento con los laicos y las laicas, ¿no? El cómo él promovía la gran reflexión
pero también el hecho de que seamos copartícipes, corresponsables de esta creación, ¿no? Porque él exponía, dialogaba, escuchaba y luego reflexionaba y volvía un poco a reescribir, ¿no? Entonces yo creo que la presencia de Gustavo es una presencia de mucha riqueza para la época en que vivimos, pero para la época de hoy también, ¿no? Porque creo que abre nuevos apetitos de la gente que escucha y no lo conoció, que no lo pudo ver, ¿no? Creo que le crea una gran expectativa y creo que ahí tenemos la corresponsabilidad de seguir alimentando justamente este pensamiento de Gustavo, ¿no? De esta teología que es praxis y no teoría, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho todavía, pero gracias de verdad, te ha sido magnífico, Rolando. Además, volverte a escuchar a ti es siempre una nueva, un halo de aire que renueva las esperanzas de nuestra iglesia. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Pepe. Gracias por lo último, inmerecido, por supuesto. Pero lo de la Andazuri es muy interesante. Realmente tiene además unos discursos, realmente, diría, basada, ¿no? En Notre Dame, en el año 67, en Medellín también, ¿no? Y hay como un pequeño ajuste, diría, y muy probablemente ver también con el episcopado, ¿no? Con las preocupaciones que emergen ya en el tiempo conciliar, hay una preocupación por mantener cierta unidad, ¿no? Es un tema que está muy presente en por ejemplo, en sus intervenciones en el Vaticano II, ¿no? El conservar la unidad, cuidar que las cosas, lo que tú decías muy bien, por eso me gozaba una sonrisa, ¿no? Continúen, pero no hagan mucha bulla, era un poco, diríamos, es decir, reconocía la validez teológica, el espíritu católico de todo lo que estaba pasando, cristiano, ¿no? Pero sabía también que había otros sectores a los que esto le podía resultar problemático, diría su magisterio episcopal desde muy temprano, ¿no? Está presente todo el Vaticano II, bueno, en fin. Pero valdría la pena efectivamente incorporar a Landazuri, ¿no? Un obispo que da un respaldo efectivamente a esta emergencia, esta creatividad teológica de este momento, ¿no? Veo ya a León Lucar. Ahora sí. Buenas tardes, Rolando, gracias por tu presentación. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Y es si a partir de esta experiencia de ONIS, que creo que has desarrollado muy claramente, estos conceptos, ¿no? Como has señalado los cuatro conceptos, ¿hay alguna conexión con otras experiencias de movimientos sacerdotales en otros países de Sudamérica? Porque me pienso a pensar, yo salvando las distancias, ciertamente que hay entre la experiencia de ONIS y otras que surgen también a nivel regional, por ejemplo, la concepción de, o la noción de amor eficaz, ¿no? En el caso de Camilo Torres, que sabemos que toma otra vía, fue muy fuerte e imprimió su fuerza. Y en el caso, por ejemplo, del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo en Argentina, es curioso que haya surgido en diciembre del 67, luego de este manifiesto de los 18 obispos del tercer mundo, ¿no? Presididos por el del Cámara. Entonces, me pregunto cuál es la excepcionalidad del caso de Onis, si es que lo hay, pero también cuáles son las conexiones porque era un contexto de mucha efervescencia, ¿no? Esa era un poco mi pregunta y quizá vinculándolo un poco también al comentario que ha puesto Juan Miguel en el chat si habían líneas de tensión interna, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, y con esto voy cerrando, en el caso argentino, habían unos que tenían una marcada línea revolucionaria, socialista, pero habían otros que apostaban más por un peronismo nacionalista, ¿no? Entonces, hay como puntos en común, pero también divergencias internas. Esa era un poco mi pregunta. Gracias. Sí, gracias, León.
hay redes, por supuesto, ¿no? No recuerdo ahora exactamente el año, pero bueno, lo escuchamos además con Marco Fernández, pero Gustavo Gutiérrez participó y viajó a Chile para una de las primeras asambleas de Cristianos para el Socialismo, participa de una de las charlas, todo eso está recogido en una publicación de Cristianos para el Socialismo, con las preguntas, el debate, las cosas que no están claras. Es sumamente interesante realmente ver estas relaciones, ¿no? No estoy muy seguro si con los errores por el tercer mundo hay alguna conexión más clara, pero sí en el caso chileno, ¿no? Es un contexto reformista, nace pues, durante el momento de Allende, bueno, en fin, ¿no? Entonces ahí hay una conexión en redes, ¿no? Hay que además pensar que estos se conocen algunos en Roma, ¿no? Porque eh, Gutiérrez estuvo una temporada en Roma, y algunos de estos teólogos pertenecientes a Cristianos por el Socialismo estuvieron en Roma, algunos incluso fueron peritos de obispos peruanos para cuestiones muy puntuales, ¿no? Entonces tienen espacios, se conocen, hay como lugares comunes, ¿no? Los episcopados y los que invitaban los obispos se reunían durante los años finales del concilio, por ejemplo en Roma, en Domus Mariae, o había una reunión del CELAM al inicio de la sesión conciliar, a la mitad y al final, y o sea, hay como muchas redes allí que hay que explorar, por supuesto, porque implica pues indagar en los archivos del CELAM, ¿no? Ver estas conexiones en archivos también diocesanos que no siempre están a disposición, ¿no? Si tuviera que decir algo que es más propio del contexto peruano, tiene que ver con el contexto propio de lo que fue la dictadura militar, ¿no? Que es la gran diferencia con otros regímenes autoritarios en el continente, ¿no? Y hay por supuesto, una particularidad en la región, ¿no? Es un régimen nacionalista que apuesta por una reforma radical, ¿no? Entonces hay ahí un contexto que favorece además la inserción de la iglesia en estos procesos de transformación, ¿no? Mientras que muy pronto en Chile, en Argentina, esto se convierte en procesos de resistencia más bien, ¿no? Y muchos de los miembros, por ejemplo, de Cristianos al Socialismo, que es el movimiento que conozco más, terminan saliendo como exiliados, ¿no? Y la pregunta de Juan Miguel también, para recoger también lo tuyo, León, hay puntos comunes muy fuertes, pero también hay tensiones que, por supuesto, hay que seguir indagando. Una tensión tiene que ver con el tránsito, que no queda muy claro, por supuesto, en los documentos más oficiales. Quizás ahí los documentos, los archivos personales ayuden, ¿no? El tránsito de la noción de liberación, no es un tránsito inmediato, es un tránsito progresivo que implica, por ejemplo, la salida de Luna Victoria de Onis, ¿no? Entonces ahí habría que ver, ¿no? Porque todos estos participan, como bien hemos visto, participan de un proyecto común, una reforma estructural del país, ¿no? Pero luego van entrando en la particularidad de qué significa estos términos, estas comprensiones, y allí comienzan las primeras, las primeras, digamos, disputas a los inicios de ONIS. Más adelante, que ya es algo que escapa al tiempo histórico que he estudiado, lo que pasa también es que muchos sacerdotes empiezan a involucrarse en partidos políticos y entonces ahí entra otra línea de conflicto, de tensión, diríamos, importante, ¿no? Porque a algunos les parece insuficiente solamente concientizar a la clase oprimida, hay que entrar en la política y entonces entran en política, se afilian a partidos y eso genera también una tensión interna que por supuesto queda por explorar, ¿no? Que realmente es interesante, ¿no? Hoy día no se nos ocurriría que un presbítero se afilie a un partido político, pero es posible en este momento de tránsito, de recreación del catolicismo eh, postconciliar, ¿no? Sí, no sé si estamos bien, Camila, con el tiempo, tú nos dirás. Le damos pase a Alberto eh, para la última pregunta. ok, gracias. Alberto. Buenas tardes desde la Ciudad de México, saludándolos a todos y a todas.
Eh, primero un comentario y mi pregunta después a Rolando. Eh, en un congreso en el 2004, estamos en la UCA de teología, ¿verdad? Estaba Gustavo, tuve la oportunidad de conocer a Gustavo Gutiérrez. Al lado estaba John Sobrino, entonces entre colegas se decía, bueno, él es el padre y yo soy el sobrino, ¿no? Y, y la audiencia se cuestionaba eso, quién era en sí el constructor de este tipo de teología. Y viendo la historia, todavía se menciona a Gustavo Gutiérrez como el padre de la teología de la liberación. Y ahí hay muchos comentarios diversos y contradictorios, porque Rubén Alves, Juan Luis II, otras gentes pensantes ya entraban en esta situación de la reflexión teológica. Cierro esta anecdotario. La pregunta es, Juan Luis II, que tiene un libro que se llama El dogma que libera, él dice lo siguiente, textual, lo cito: no es posible hablar de liberación si no corregimos nuestra manera tradicional de hacer teología. Y era la pregunta que está en el fondo de este chico que me antecedió la palabra, y que haces un recuento, Rolando, sobre Onis, cómo se viene gestando esta reflexión a partir de documentos pontificios y también a partir de una realidad concreta. La pregunta es, ¿qué piensas tú esto? Que no es posible hablar de liberación si no corregimos nuestra manera tradicional de hacer teología, puesto que hoy en día, en los famosos seminarios conciliares, ¿verdad? Parece que todavía traemos la teología europea. Dicho sea de paso, no es que sea mala, es que es un contexto diferente a la de nosotros y nosotras. Hasta ahí mi comentario. Gracias. Gracias, Alberto. Es una pregunta más epistemológica, creo, pero es importante, diría, reconocer a propósito de la primera parte de tu intervención, este enriquecimiento mutuo que está detrás de toda la creación de la teología de liberación, ¿no? Lo discutíamos hace semanas con un profesor visitante, ¿no? Toda la cuestión ecuménica que está detrás de las influencias de los autores que se leen. Vamos, en fin, hay mucho allí que queda todavía por reconstruir. Más allá de quién puso el término liberación antes o después, creo que lo enriquecedor de este proceso es que estamos ante un proceso de una gran creación en la que los términos se resignifican y van dando origen a una nueva teología. Y sobre lo segundo, yo diría que hay como un marco común, ¿no? Hay una metodología común en la forma de hacer teología en América Latina. Se va tomando forma, evidentemente, en estos momentos, no solamente en el Perú, ¿no? También salía en la pregunta de León, en otros espacios de América Latina también se está pensando cómo hacer teología de los propios contextos. Hay una y yo insistiría en que lo que ocurre, y quizás eso sea un tema de debate más teológico, la riqueza del momento histórico y diría del hacer teología hoy día es hacer teología mirando la realidad, ¿no? Que la realidad nos interpele, encontremos en ella la presencia de Dios, la teología de los signos de los tiempos, todo esto se ha trabajado, ¿no? Lo que queda pendiente, y es que nuestro lenguaje teológico sigue siendo un lenguaje, diríamos, muy romano, si lo queremos expresar en ese lenguaje, es decir, nuestras categorías profundas, fundamentales, sobre lo sagrado, sobre la revelación, siguen siendo expresadas en categorías comunes, tanto en Europa como en América Latina, ¿no? Allí creo que hay un esfuerzo que no conozco mucho, pero que es interesante, un esfuerzo más bien de repensar epistemológicamente, por ejemplo, nociones como la divinidad, la revelación, que es un esfuerzo que se hace, por ejemplo, en las teologías indias, ¿no? En América, o en el ejemplo de la teología Dal, es decir, repensar la teología desde otras categorías epistemológicas.
Pero ese es un proceso complejo, o sea, no, yo diría aquí que estamos ante una riqueza distinta, ¿no? Una riqueza distinta que va encontrando otros términos, otras maneras de crear conocimiento, por supuesto, pero también que comparte mucho y por eso esa mutua influencia, diría, entre Europa y América Latina durante la década de los 80, 70, 80, 90, ¿no? Es muy importante, ¿no? El intercambio. Estaba hoy día en la mañana en clase citada a Skillebex. Eh, Aquiles, por ejemplo, se enriquece su perspectiva teológica leyendo la teología de la liberación y todo lo que eso implica para el ejercicio de liberarse de ciertas estructuras atávicas del quehacer teológico para el contexto europeo. Vamos, no es teología de la liberación lo que hace Schiller, ¿no? Está en otra perspectiva, pero es recoger la riqueza de esos diálogos. Yo diría que ahí una, hay una cosa distinta, ¿no? Hay una conexión y un enriquecimiento sobre el que hay que seguir construyendo, ¿no? Eh, eh, pero sin renunciar a quizás ahí buscando otros lenguajes, ¿no? Que no es fácil, yo creo que no es fácil, ¿no? Eh, y con esto cierro. Nietzsche, en su afán de reconstruir el lenguaje filosófico, utiliza metáforas, ¿no? Eh, pero termina siendo igual un filósofo moderno, ¿no? Entonces, diría, ¿qué necesitamos hacer para que nuestra teología sea, diríamos, epistemológicamente distinta? Es una pregunta muy compleja, ¿no? Mucho más compleja que el ejercicio que nace en América Latina, ¿no? Hay otra riqueza aquí, que no se trata de menospreciar, es otra riqueza profunda, ¿no? Profunda. Nos movemos en ese lenguaje, esa es la experiencia eclesial que hemos recibido, en la que hemos sido socializados, y es, diría, en términos teológicos, es el don de la Iglesia para nuestro tiempo también, ¿no? Gracias, Alberto. Muchas gracias, Rolando. Gracias a todos los participantes por su asistencia. Damos por finalizado esta conferencia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Departamento Académico de Teología. Muchas gracias. Muchas gracias.